Este artículo ha sido digitalizado mediante reconocimiento óptico de caracteres, por lo cual puede contener errores gramaticales, ortográficos y saltos de línea. Moralidad de la guerra en nuestros días y en lo porvenir. Por Pelayo de Zamayón, OFM Cap. Revista Española de Derecho Canónico. 1955 volumen 2, número 1. Páginas 42 a 79. 1. Actualidad y gravedad del tema. Los problemas acerca de IA guerra, de sus causas, de su licitud, de sus consecuencias y de los remedios para conseguir y mantener IA paz gozan del triste privilegio de ser perennemente actuales. Verdad es que IA paz constituye una aspiración común del género humano por ser el mayor bien que los hombres pueden desear en esta vida, como hace decir hermosamente el príncipe de nuestros ingenios al héroe de su inmortal novela en el clásico discurso de las armas y las letras. Mas a pesar de eso, IA guerra viene a resultar un acontecimiento casi permanente en nuestro planeta, ora entre dos naciones solas, ora entre varias más, ya en un continente, ya en otro. El investigador germánico Juan Black se tomó el empeño de averiguar IA proporción que existe entre los años de paz y los de guerra. Rebuscó hasta en los más escondidos ángulos de ello pasado con paciencia de alemán, y llegando con los cálculos allí a donde no llegaban las estadísticas o testimonios explícitos, nos dio un cotejo complexivo del tema y o largo de IA historia universal. Calculó, pues, que desde la FIO 1946 hace hasta el 1861 de IA era cristiana, por lo tanto durante 3.357 años, solo 227 transcurrieron en paz, los restantes los problemas acerca de IA guerra, de sus causas, de su licitud, de sus consecuencias y de los remedios para conseguir y mantener IA paz gozan del triste privilegio de ser perennemente actuales. Verdad es que IA paz constituye una aspiración común del género humano por ser el mayor bien que los hombres pueden desear en esta vida, como hace decir hermosamente el príncipe de nuestros ingenios al héroe de su inmortal novela en el clásico discurso de las armas y las letras. Mas a pesar de eso, IA guerra viene a resultar un acontecimiento casi permanente en nuestro planeta, ora entre dos naciones solas, ora entre varias más, ya en un continente, ya en otro. El investigador germánico Juan Black se tomó el empeño de averiguar IA proporción que existe entre los años de paz y los de guerra. Rebuscó hasta en los más escondidos ángulos de ello pasado con paciencia de alemán, y llegando con los cálculos allí a donde no llegaban las estadísticas o testimonios explícitos, nos dio un cotejo complexivo del tema y o largo de IA historia universal. Calculó, pues, que desde la FIO 1946 hace hasta el 1861 de IA era cristiana, por lo tanto durante 3.357 años, solo 227 transcurrieron en paz, los restantes, denominada con neologismo eufemístico de Guerra Fría, cuando en hecho de verdad, como aseguró Generalísimo Franco en su discurso en el Club de Labra de Bilbao el 21 de junio de 1950, esa Guerra Fría no es más que una revolución mundial, una revolución más trascendental y más extensa que ello que pudo ser y significar ya revolución francesa. Por consiguiente, un cúmulo de guerras, que se están incubando. Si el paganismo no titubeó en dar en sus mitologías un puesto al dios de IA guerra, y a difusión de IA ley evangélica de caridad universal del amor de todos para con todos como hermanos, no ha conseguido aún pacificar los corazones y desarmar los brazos. A pesar de eso, nadie niega que las afirmaciones poco acitadas de San Agustín y Cervantes sean verdaderas en su pleno sentido, y todos suscribiremos con pleno asentimiento, como hombres y como cristianos, y a tesis del Código de Moral Internacional, la paz constituye con toda evidencia el estado normal del género humano, porque responde a las más profundas exigencias de IA naturaleza humana y al mismo tiempo a IA ley del Redentor Jesucristo, que, él mismo se ha hecho nuestra paz, al decir del apóstol de las gentes, Efes 2, 14, 4. 2. Síntesis de IA doctrina católica sobre IA guerra. De esta trágica antinomia entre las razonables aspiraciones hacia IA paz y los terribles acontecimientos bélicos proviene IA actualidad y gravedad del tema tanto en su aspecto teórico como en el práctico. En teoría casi todos los problemas concernientes a los conflictos bélicos han sido discutidos y buena parte de ellos resueltos por filósofos y juristas de casi todas las escuelas. Ciñéndonos a los pensadores católicos, se han estudiado con relativa amplitud desde IA época patrística hasta IA nuestra. Descuellan entre los escritores San Agustín y San Isidoro en los tiempos antiguos, Santo Tomás en IA Edad Media, Vitoria, Alfonso de Castro, Molina y Suárez en IA Moderna II, y los últimos sumos pontífices en IA contemporánea. Su Santidad Pío XII, felizmente reinante, ha hablado sobre IA guerra y IA paz más de 200 veces en las variadas formas en que suele ejercitar su magisterio. Solo desde su primer mensaje de paz al mundo católico, 3 de marzo de 1939, hasta su carta al cardenal vicario de Roma, 20 de julio de 1943, por lo tanto durante 4 años y 4 meses y medio, habló acerca de IA paz justa en 114 ocasiones. Dicha enseñanza ha proseguido desde entonces hasta ahora según IA oportunidad ha requerido elevar a inversa. Además de esto en el orden práctico IA Iglesia ha cooperado y coopera en IA actualidad encacísimamente en IA cristiana tarea de humanizar IA guerra, ya que no ha sido posible suprimirla. Esto constituye una de sus más brillantes glorias, tanto en el orden especulativo de las doctrinas, como en el orden histórico de las realizaciones. Pocas veces como en esta cuestión se ha echado de ver el benéfico influjo de las concepciones rectas al pasar del campo de las investigaciones de los pensadores al de las convenciones estipuladas por los estados, aunque después, en IA práctica,
estos no ajusten siempre su conducta a los compromisos solemnemente aceptados. No será desahogo vanidoso ni paréntesis inoportuno el recordar aquí que las investigaciones sobre esta materia de los doctores de IA Universidad de Salamanca durante su siglo de oro fundaron el derecho internacional como disciplina científica y han constituido IA remota fuente de inspiración para muchas disposiciones humanitarias posteriores. De toda esta labor, así en el orden especulativo de las investigaciones como en el histórico de las realizaciones jurídicas y humanitarias, ha resultado un conjunto de enseñanzas, que puede muy bien denominarse doctrina católica sobre IA guerra y IA paz. La cual se inspira, apenas hay necesidad de recordarlo, en las luces de IA razón y en las enseñanzas del Evangelio. Reduciéndola a brevísima síntesis, podría formularse en las siguientes proposiciones. Primera, la paz es el fin a que deben aspirar y tender tanto los individuos como las naciones para obrar conforme al orden natural y a las doctrinas del Evangelio. Segunda, la guerra, por los estragos que causa, es un mal gravísimo que solamente IA necesidad puede justificar. Tercera, la guerra en sí misma considerada no es incompatible con IA moral cristiana, que condena únicamente las guerras injustas y los excesos cometidos en toda clase de guerras, aun en las justas. Cuarta, la guerra es un medio de que se sirve IA divina providencia para castigar IA corrupción e inmoralidad de los pueblos. Quinta, la guerra defensiva, es decir, IA que tiene por objeto amparar IA patria contra una inicua agresión, es siempre lícita. IA ofensiva, o sea, IA que tiende a castigar una injusticia, para que sea lícita tiene que estar conforme con los siguientes postulados, que haya sido decretada por Dios o por IA legítima autoridad humana. Y en este segundo caso que tenga causa justa. Además, tanto IA defensiva como IA ofensiva deben mirar únicamente al restablecimiento de IA paz. Sexta, guerra injusta es IA que, no teniendo una causa que IA legitime, se emprende por ambición desordenada de conquistas y de gloria militar. Por sí sola constituye un execrable latrocinio y sanguinario crimen. Esta doctrina se halla ya en San Agustín, aunque no expuesta con orden sistemático, sino esparcida en 8 de sus numerosas obras, anteriormente citadas. El jurista Graciano IA recogió en su clásico decreto, y con este penetró en las universidades europeas de IA Edad Media. La escolástica siguió IA trayectoria que poco indicamos, completando, ampliando y reduciendo a sistema tal doctrina. Según ella, IA guerra puede ser justa y lícita cuando sea impuesta por IA necesidad de defender y reivindicar el bien común de IA nación. Este bien común impone a IA guerra, para que resulte conforme a IA moralidad, varias condiciones, que pueden reducirse a estas 6. Primera, que sea declarada por IA autoridad legítima. Segunda, que para emprenderla se dé una causa justa, grave y proporcionada a los estragos que causa y ocasiona. Tercera, que sea el remedio último, a saber que no se emprenda, sino después de haber agotado en vano todos los recursos pacíficos para zanjar y resolver IA controversia internacional. Cuarta, que se tenga esperanza moralmente cierta de conseguir un feliz resultado. Quinta, que se haga con recta intención. Sexta, finalmente, que tanto en los combates como en el uso de IA victoria se observe el modo debido. Este conjunto de principios ético-jurídicos, denominado también sistema de IA guerra justa, puede considerarse como IA doctrina equilibrada en el justo medio entre dos extremos exagerados, que son las opiniones pacifistas que tuvieron seguidores ya en los primeros siglos del cristianismo con Tertuliano, Orígenes y Lactancio 7, como lo siguen teniendo aún en tiempos más recientes, y por otra parte IA tendencia belicista, cuyos secuaces han sido y son mucho más numerosos. Provenientes de diversísimos campos doctrinales, de inmaterialismo, Hobbes, del idealismo, Hegel 20, del vitalismo, Bergson 21 y más todavía el paradójico Nietzsche 2. A los que bien pueden añadirse los hombres de acción o teorizantes políticos, de los que bastará recordar a uno solo bien característico a este respecto, Mussolini. Huelga advertir que los escolásticos expusieron y demostraron esta doctrina tradicional, o sistema de IA guerra justa, con IA precisión, amplitud y solidez con que acostumbraban a tratar las cuestiones más difíciles, distinguiendo y matizando sutilmente, sobre todo los teólogos juristas de nuestra Edad de Oro. Entre ellos merece especial mención a este propósito Molina. La doctrina aquí pergeñada en sus rasgos más salientes ha sido admitida generalmente por los pensadores católicos, y en cuanto a las partes principales aún por los demás secuaces de IA filosofía perenne, y por buen número de cultivadores del derecho internacional. Pero conserva todavía en nuestro tiempo su valor. O antes al contrario con los cambios, tan profundos, de IA situación política, social y técnica de las naciones durante IA edad contemporánea ha de tenerse ya por anticuada y debe ser sustituida por un pacifismo absoluto. Esto mismo dicho con otras palabras, dadas las profundas mutaciones que en estos últimos 50 años ha sufrido el objeto a que se aplica, IA guerra, no habrá que modificar a sí mismo profundamente IA teoría, como sustancialmente se ha modificado el objeto. O más brevemente aún, la guerra a IA hora de ahora puede ser lícita, o hay que condenar por ilícita toda guerra. Nuestra respuesta es afirmativa, a saber, la doctrina tradicional conserva su valor científico, aunque con algunas restricciones impuestas por las circunstancias históricas por las que atraviesa el mundo. En cambio, varios autores notables, aun entre los católicos, lo niegan. Los horribles destrozos y los males sin cuento provocados por IA Primera Guerra Mundial, a los que vinieron a añadirse los todavía mayores de IA Segunda, fueron el principal motivo para condenar IA guerra, toda guerra moderna, como iucita. Por ello tanto hay que analizar detenidamente IA cuestión, procediendo con método y cautela. 3.
Evolución de IA guerra a lo largo de 2 siglos. Es verdad cierta e indiscutible que las guerras contemporáneas superan en gravedad de daños y perjuicios de todo género a las de los siglos anteriores. Es acaso evidente que esta superación en cuanto a perniciosas consecuencias es tan excesiva en medida y forma que IA guerra moderna constituya en el campo de IA moral internacional un acontecimiento histórico totalmente distinto de IA guerra antigua, tema jurídico totalmente diverso. Veamos, ante todo, hay que reconocer que IA guerra, como todas las instituciones puramente humanas, ha experimentado necesariamente una evolución casi continua a través de los siglos. En IA edad antigua las empresas bélicas tuvieron un carácter de crueldad brutal que hoy repugna a nuestra conciencia civilizada y, sobre todo, cristiana. Y eran brutalmente crueles no solo entre los imperios orientales, o las hordas mongólicas, o las gentes denominadas bárbaras, cuya suprema norma de conducta en cuanto a esto fue el clásico, vivictisú del caudillo galo, Brno, ante el atemorizado pueblo romano, sino también en IA cultísima Grecia y en IA legisladora Roma. VGR, Paulo Emilio, a pesar de su ecuanimidad, vendió como esclavos a 100.000 epirotas que se habían rendido voluntariamente. Ponió además los nombres de Nínive, Babilonia, Cartago, Numancia, Jerusalén, cada uno de por sí valen por un capítulo de pruebas elocuentes y eficaces para demostrar palmariamente esto. Heridos, prisioneros, ciudadanos no combatientes podían ser reducidos ahí a esclavitud o decapitados según a conveniencia o el gusto del vencedor. Y a tanto se extendía el furor bélico, que no solamente tocaba a las personas, sino que también las ciudades eran derruidas, y hasta se pasaba el arado por su solar o era este sembrado de sal para significar más viva y palpablemente su exterminio. Hasta estos extremos llegaban y a destrucción y el odio de los pueblos vencedores. Con el triunfo del cristianismo y a guerra se humaniza notablemente entre cristianos. Pero los bárbaros del norte renovaron las antiguas crueldades y destrucciones. La crueldad de los vándalos pasó ahí a historia como prototipo de barbarie sanguinaria y destructora. Durante IA a media las guerras fueron frecuentes, pero quizá no muy destructoras, debióse esto a 5 razones. Primera, los combatientes eran poco numerosos, salvo en IA batalla de Poitiers. Segunda, se tomaban a sueldo, de ahí les vino el nombre de soldados. Tercera, IA dificultad de las comunicaciones retardaba IA afluencia de municiones. Cuarta, demoraba asimismo IA concentración y traslado de las tropas. Y quinta, con todo esto dificultaba o impedía IA extensión del conflicto y su intensidad, de manera que las guerras tenían que ser por fuerza de las circunstancias, restringidas, entre pocas naciones, y combatidas solamente en las fronteras. He ahí también porque durante IA Edad Media y primeros siglos de IA moderna las guerras se prolongan, hasta se ha podido hablar con fundamento objetivo de IA guerra de los 30 años y antes de IA de 100 años, y hasta de reconquista española de 7 siglos. En IA Edad Moderna se desarrollan las guerras dinásticas, las de los Habsburgos, las de los Estuardos, las de los Borbones, etc., y las religiosas entre protestantes y católicos en diversas naciones europeas, y entre cristianos y turcos. Con IA Revolución Francesa se acaban las guerras dinásticas, comienzan, en cambio, las de independencia, con IA de los Estados Unidos de América del Norte. La guerra adquiere y carácter nacional, se endereza a IA defensa de IA patria, como indica el primer verso de IA canción bélica de aquellos tiempos, IA marsellesa. Este patriotismo viene a ser como el resorte o impulso moral de IA guerra, se introduce IA leva obligatoria y general en casi todos los países europeos. Con estos nuevos elementos crece IA aspereza, aumentan los daños y se amplía IA extensión de los conflictos bélicos. Simultáneamente el progreso científico y técnico facilita de día en día las comunicaciones y acrecienta el poder destructivo de las armas, mientras que, al crecer el patriotismo y sentido utilitario de IA vida nacional, disminuyen IA fe religiosa y las puras convicciones morales. Carácter de IA guerra actual, universal y totalitaria. Consecuencia de todo este cúmulo de elementos y circunstancias, la guerra, en 1950, ha decuplicado, centuplicado tal vez, su potencia destructora con relación a lo que era 700 años hace. Todavía más, en tiempos recientes ha perdido ya el carácter estrictamente nacional y, ha pasado a ser totalitaria, absorbe todas las actividades de IA nación, emplea casi todas las energías de casi todos los hombres aptos para las armas de cualquier modo que sea, y termina por extenderse a casi todas las naciones del mundo en una u otra forma. La guerra no IA hace ya solo el ejército, con ser tan numeroso, sino que todos los ciudadanos cooperan a ella desde las fábricas, en los campos, en los talleres, por los ferrocarriles, en los centros de investigación y propaganda, etc., etc. Por eso, para conseguir IA victoria, no basta derrotar a un ejército, sino que hay que destruir las vías de comunicación y todas las demás fuentes económicas anteriormente mencionadas, pues de ello contrario, bien pronto ese ejército vencido sería reemplazado por otro y otros preparados nuevamente a combatir. Resultado de todo esto será, mejor, está ya siendo, el NN de IA guerra no es IA sola destrucción de los ejércitos, sino IA ruina de IA nación o naciones enemigas. Y sí, juntamente con esto, tenemos en cuenta que los conflictos bélicos ordinariamente no se circunscriben a 2 o pocas naciones, como acontecía antes, sino que se extienden a IA mayoría de EUAs, como aconteció en IA Segunda Guerra Mundial, o quizás a todas sin excluir a ninguna, aparecerá como probable IA opinión de los que creen que tu Primera Guerra Mundial futura traerá consigo IA destrucción de países enteros y IA ruina de IA civilización en todo el mundo, y que acaso quedarán sobre él
Planeta solo pocos millones de habitantes, viviendo en condiciones de vida prehistórica. No un deprimido pesimista, sino el más fiel intérprete del dolor universal y uno de los hombres que mejor conocen y a situación del mundo, su santidad Pío XII, escribía hace poco lo siguiente: recuerden todos yo que la guerra trae, tal como, por desgracia, sabemos por experiencia, nada más que ruinas, muertes, y toda clase de miserias. Con el progreso de los tiempos, la técnica ha traído y preparado tales armas mortales e inhumanas que pueden exterminar no solo a los ejércitos y a las flotas, no solamente las ciudades, villas y aldeas, no solamente los tesoros de la religión, del arte y de la cultura, sino hasta a los niños inocentes con sus madres, a los enfermos y a los ancianos indefensos. Todo yo bueno, todo yo hermoso, todo yo santo que ha producido el género hombriano, todo o casi todo puede ser aniquilado. Estos hechos y estas consideraciones inducen a varios pensadores católicos a preguntarse si no habrá que revisar nuestra doctrina tradicional acerca de la guerra, en el sentido de admitir que ésta ya no es lícita, o por lo menos, no en todos los casos en que se tenía por lícita hasta ahora. 5. Objeciones contra la doctrina tradicional. Teniendo esta realidad histórica a vista, reconocemos a fuerza de algunas dificultades, objetadas contra la concepción expuesta. Elegrados en primer lugar su relatividad, tal doctrina, que podríamos denominar el sistema de guerra justa, vale únicamente mientras dura el estado actual de las naciones, es decir, mientras no se organice jurídicamente la comunidad internacional de todos los pueblos. Es conforme a la moral y al derecho, escribe un competente autor contemporáneo, 2 por falta de mejores garantías y como medio, o remedio, para evitar que abusos más perniciosos que ella queden impunes. Con esto se obtiene una justificación, doctrina, condicionada, hipotética, que dejará de tener valor desde el momento en que se establezca un sistema internacional, en el que venga a quedar racionalmente organizada y protegida la justicia entre los estados. Reconocemos plenamente el fundamento de la dificultad, como ya expresamente yo había reconocido Molina. Pero nos permitimos añadir, y cuando esa organización razonable supraestatal pasará desde el mundo de las ideas al de las normas eficaces y de los hechos concretos. Tarde, muy tarde todavía. ¿Y quiénes son los responsables de semejante retraso? No ciertamente la doctrina de nuestros doctores, antes al contrario, ellos fueron los primeros en ilustrar ese triunfo del derecho internacional, que aún está por venir. Mientras tanto, la doctrina que ellos expusieron y defendieron parece que sigue siendo la única verdadera, aunque de valor hipotético y provisional, si se quiere, hasta que nuevas circunstancias o nuevos motivos obliguen a rechazarla por anticuada. 2.0 Se objeta, además, la invalidez o incongruencia del criterio para juzgar si la guerra es justa o no. Tal criterio es la conciencia del soberano o de quien quiera que fuere el poseedor del derecho a declarar la guerra, el cual o los cuales son en todo caso parte interesadísima en el conflicto. Pero ya se sabe que nadie es buen juez en causa propia. Y si esto acontece en las personas individuales, tanto o más ha de acontecer en el Estado, dado que en este confluyen o intervienen pasiones e intereses muy superiores a los del individuo. ¿Hasta dónde podrá llegar la ambición de una raza o el patriotismo y el orgullo de ciertos gobernantes? La historia lo ha dicho bien claro, aún ya reciente. También reconocemos que esta dificultad es grave. Vitoria J7, Suárez barra inversa y los demás con ellos yo reconocen EICI. Por eso pusieron al derecho de hacer la guerra tantas cortapisas cuantas son las condiciones de la guerra lícita, según expusimos anteriormente, hasta exigir la certeza de la causa justa para guerrear, y haber agotado antes todos los medios pacíficos para resolver la controversia sin las armas. 3.0 En tercer lugar se objeta la incertidumbre del resultado, puesto que recurrir a las armas para hacer triunfar la justicia, equivale a entregarse a un juego de azar, dado que no siempre gana la parte honesta, sino a veces la injusta y culpable, de ordinario ya que esté mejor preparada, que frecuentemente se identificará con la agresora. 4.0 Por fin, objetas eso precario de la paz conseguida por tal sistema. Como en el la paz es impuesta por el vencedor, parte interesada, es natural que yo haga con reparaciones exageradas y sanciones fácilmente injustas, aun en la hipótesis de que haya resultado vencedor el justo beligerante. Por ello mismo, es natural también que el vencido soporte a disgusto y a situación creada, que trate de sacudir el yugo apenas tenga probabilidad de victoria y que en la ocasión más próxima se procure un desquite. Léase entre líneas, Tratado de Versalles, Hitler, el nazismo, Segunda Guerra Mundial. Estas dos últimas dificultades existen realmente, más aún creemos que son inevitables. Los medios para resolverlas serían, o el Tribunal Supranacional, o el arbitraje de una autoridad neutral y reconocida por todos, o la fidelidad escrupulosa y a palabra dada, por parte del vencido, y la generosa benignidad, por parte del vencedor. Ahora bien, el primer medio no existe todavía, ni existirá hasta después de muchos lustros, el segundo no podría ser otro que el sumo pontífice, cuya autoridad está muy lejos de ser aceptada por todas las naciones actuales, y el tercero resulta cada vez más arduo por causa del egoísmo, del resentimiento, de la desconfianza y relajación de la conciencia moral en las diversas naciones. En conclusión, luego resulta cada vez más dificultoso el justificar una guerra. Parte de la doctrina antigua quizá pueda dejarse ya por anticuada, como aquellas largas disquisiciones sobre la certeza o probabilidad de la causa justa o con otras palabras, sobre la licitud de una guerra con derecho solo probable.
Reconozcamos que para poder emprender lícitamente una guerra ahora, se requieren causas mucho más graves que las requeridas para guerrear lícitamente hace 4 siglos, y esto en la misma proporción en que un conflicto bélico actual supera en cuanto a sus efectos destructores a una guerra de hace 400 años. 6. Opinión pacifista de varios doctores católicos. Pero no se detienen aquí varios doctores contemporáneos en sus anhelos pacifistas y llegan a excluir y a licitud de toda guerra, opinando que esta ya no es ni puede ser medio proporcionado al FL en que se intenta conseguir, y a paz. El 19 de octubre de 1931 8 teólogos de varias nacionalidades, escritores insignes todos ellos celebraron una consulta sobre el tema en Friburgo de Suiza, y después de maduro examen, llegaron ahí a siguiente conclusión: la guerra moderna no puede ser ya un procedimiento legítimo, dado que por razón de su técnica y a causa de cierta necesidad inherente a su naturaleza, provoca tan grandes ruinas materiales, espirituales, individuales, familiares, sociales, religiosas, y llega a ser tan espantosa calamidad mundial, que cesa de ser un medio proporcionado al fin, y lo único que podría justificar eventualmente el recurso a ella a fuerza, a saber, y a instauración de un orden más humano y a paz. El porqué de tan radical condenación de ella guerra nos dio da un autor español contemporáneo, expositor inteligente y metódico de ella doctrina de Molina sobre este asunto, el R. Lucas García, O.S.A. Como el tema es capital, actualísimo y grave, referiremos ya argumentación con sus propias palabras. Opinamos, dice, que de los principios expuestos, a saber, acerca de ella doble proporción que ha de guardar y a guerra, según Molina, se desprende ella ilicitud e injusticia de ella guerra modema, y esto por el doble motivo en ellos indicado. En primer lugar, y a guerra, por el mero hecho de ser una sanción, debe ser proporcionada a ella injusticia cometida, mejor dicho, a ella culpabilidad o imputabilidad culpable con que se cometió, si rebasa estos límites, es injusta. Ahora bien, y a guerra modema, por los medios de destrucción y exterminio con que cuenta, excede inmensamente, en proporción más que geométrica, a ella injusticia y daños que tiende a castigar y reparar, luego es desproporcionada e injusta para los fines primordiales, que con ella se persiguen, y que serían los únicos que podrían justificarla. En segundo lugar, los medios defensivos, de que dispone ella parte contraria, hacen que aquel Estado, cuyos derechos fueron lesionados y quisiere recurrir ahí a guerra para repararlos, se vea en ella necesidad de hacer sufrir a sus súbditos todos aquellos males, tan al vivo retratados por Molina y Vitoria, siendo por consiguiente, peor ya medicina que el mal que se quiere curar con ella. La guerra modema es total, porque absorbe todas las energías y actividades de ella nación, y porque se extiende a todos los lugares, aun a los más lejanos de ella retaguardia, que antes se consideraban seguros. Todas las instituciones y empresas trabajan para ella guerra y todas ellas por consiguiente, constituyen un objetivo militar, que el enemigo persigue con el fin de debilitar y vencer a su adversario. El Estado, que quisiere hacer uso de las armas para recuperar una ciudad, que en justicia ella pertenece, tendrá que ver antes devastadas centenares de las propias, aun en el supuesto de que consiga su intento, los muertos e inválidos de guerra, combatientes y no combatientes, se contarán por centenas de millares, y ahí sí o bueno y nacional quedará arruinada por varias generaciones y, lo que es más grave se pondrá en juego y a independencia política del Estado, dadas las posibles y casi seguras conflagraciones internacionales. Díganlo sino Polonia y Alemania. Quien, por consiguiente, no tachará de injusto para con sus súbditos al jefe de Estado o al Congreso, que ante tales catastróficas perspectivas se atrevan aún a declarar ya guerra. Juzgamos, salvo mejor juicio, que para que ya guerra moderna sea justa, los ejércitos deberían ser equipados únicamente de espada y lanza, como los de ella antigüedad, y renunciar a esos medios exterminadores, que para desgracia de ella humanidad, ha inventado ya ciencia moderna. Pero, siendo imposible ya realización de esto último, es necesario atajar el mal en su raíz, condenando ya guerra moderna por razones intrínsecas a ella misma. Téngase además en cuenta que cuanto dijimos acerca de ella injusticia de ella guerra, si ésta fuese perjudicial para todo el orbe o para ella iglesia, tiene máxima aplicación en nuestros días, en los que ella afinidad ideológica, el interés económico y las alianzas militares fácilmente hacen degenerar en mundial una guerra comenzada entre dos estados. Declaramos, ante todo, que los autores citados merecen toda nuestra estima, como verdaderas autoridades en ella materia. Esto no obstante, no podemos seguir esa opinión en toda su amplitud, aunque parcialmente sí, como ya hemos declarado. He aquí los motivos de nuestra divergencia. 7. Su refutación, defensa de ella doctrina tradicional tanto para la guerra defensiva como para ZA ofensiva. Primero, no es cierto que ella guerra de ahora, sobrepuje tanto en horror a las de ello pasado, las cuales no distinguían entre frente y retaguardia, con las algaras entraban a sangre y fuego vastos territorios, abandonaban las ciudades conquistadas al saqueo y a población civil a las vejaciones de ella soldadesca, cuando, finalmente, ejércitos ora amigos ora enemigos, pero igualmente codiciosos e indisciplinados, dejaban en pos de sí a los países por donde pasaban el hambre, las epidemias y otras miserias sin cuento. Las armas son más mortíferas que antes, se objeta. Es verdad, replicaremos con el Code de Moral Internacional, esa circunstancia impone más imperiosamente que nunca a los campeones del derecho, agotar todos los medios pacíficos antes de recurrir a las armas. Pero el carácter más o menos mortífero de ella técnica de combate afecta a las modalidades, no a ella esencia de ella guerra,
Y por sí mismo no es suficiente para calificar su moralidad. Por lo demás, el quitar al derecho, en toda hipótesis, el concurso de IA fuerza a que se viene a reducir, sino a permitir que IA fuerza pase por encima del derecho y a abandonar IA humanidad y desorden más pernicioso de IA violencia moral. En segundo lugar, IA tesis pacifista extrema, que examinamos, se apoya en esta razón fundamental: o IA guerra es un mal mayor que los que con ella se quieren eliminar y causa destrozos no comparables con los bienes que, mediante ella, se trata de conseguir. Pero esto no es siempre verdad. Figurémonos que una nación, en IA que impere un sistema de gobierno materialista y ateo, trate de extender su dominio dictatorial e inhumano sobre los demás países, y les haga IA guerra con IA reconocida intención de aplastar su independencia política y de destruir los principios morales y jurídicos de su cultura cristiana. ¿Tendrán esas naciones atacadas IA obligación de cruzarse de brazos? Parece evidente que no, que, antes al contrario, están obligadas a arrostrar todos los males de IA guerra, siempre inferiores al hundimiento de IA civilización cristiana con todo lo que a ella va unido. Piensa, por ventura, algún lector que tal suposición es meramente utópica, pues dígnese mirar hacia el oriente, y el espectro satánico del gigante ornoscovita, cerniéndose amenazador sobre Europa y el mundo, y hará ver que no. Y, si el dictador del Kremlin llegare a saber algún día que los católicos profesamos y a opinión de esos teólogos pacifistas, que estamos combatiendo, que proclamamos como doctrina cierta, y a guerra nunca es lícita, que alegría tan intensa, que satisfacción más profunda y sabrosa no experimentaría. Pero tan extremista enseñanza no puede aceptarse de esa forma. Las personas individuales, aun dentro de ella sociedad civil, pueden rechazar ya agresión injusta actual. Y no podrán yo mismo los estados en las mismas circunstancias. Absurdo parece el negarlo, tanto más cuanto que los individuos tenemos un superior supraindividual, y a autoridad civil, a quien recurrir en demanda de justicia, mientras que las naciones carecen de superior supranacional, que les preste justicia y protección en caso de verse inicuamente combatidas. Luego queda fuera de toda duda, la guerra defensiva es siempre lícita por parte de ella nación inocente. El último autor citado yo reconoce así, a pesar de cuanto llevaba dicho, no es necesario decir, escribe, que no aplicamos nuestra sentencia a ella guerra defensiva, en ella que se defenda ella seguridad y ella salvación de ella patria, ni tampoco a ella civil o nacional, emprendida por ella parte más sana y más numerosa de los ciudadanos contra una minoría, que detenta el poder público, y que se sirve de él para cometer contra los primeros toda suerte de atropellos, escarneciéndolos en los tesoros y derechos más estimados, como yo son a libertad y a religión, vejándolos continuamente en sus bienes de fortuna y acechando hasta su propia vida. No cabe ya menor duda, termina confesando, de que estas dos especies de guerra son santas, justas y hasta obligatorias, principalmente si tienen a su favor fundadas probabilidades de éxito. Tan evidente es ya exigencia del bien común a ser defendido contra enemigos ya externos ya internos. Pero, en tercer lugar, sostenernos también y a licitud de ella guerra ofensiva, y estimamos insuficiente y desacertada ya argumentación de que se sirven dichos autores para declararla ilícita e injusta, por lo menos mientras no se empleen más armas que las comúnmente empleadas hasta ahora. El doctor P. Agustino, en efecto, argumenta como se ha visto poco a. Baste repetir estas palabras: el Estado que quisiere hacer uso de las armas para recuperar una ciudad, que en justicia y pertenece, tendrá que ver antes devastadas centenares de las propias. A ello cual replicamos, hay otros muchos bienes nacionales, además de los económicos, y superiores a estos, y tales bienes superiores parece que no se toman en cuenta cuando se raciocina de esa forma que criticamos. Si tomamos y a balanza del juicio y en un platillo ponemos una ciudad y en otro centenares de ellas, es obvio de que parte ha de inclinarse y a decisión de ella mente. Pero si junto con esa sola ciudad colocamos el honor de ella patria, salvado heroicamente, y, en cambio, sobre esas 100 ciudades ponemos y a deshonra nacional y a pérdida de ella religión, soportadas con cobardía, hacia qué parte se inclinará y a decisión de toda mente recta y honrada. Por nuestra parte no cabe ya menor duda ni a elección, creemos que todos haríamos nuestra y a gallarda contestación del heroico almirante, F. España más quiere honra sin barcos, que barcos sin honra. Quizá no sea fuera de propósito recordar aquí los argumentos con que Molina intentaba demostrar y a licitud de ella guerra, aún de ella ofensiva, todo Estado tiene derecho a rechazar con ella fuerza y a agresión injusta de que sea víctima, cuando estén agotados inútilmente los demás recursos pacíficos. De ello contrario, a saber si las naciones dominadoras y rapaces pudieran impunemente atacar y subyugar a las pacíficas y justas, y a estas no les estuviere permitido combatir contra aquellas, sería monstruosa y misérrima y a condición del mundo, esclavizado por los prepotentes ambiciosos. Mas y a ley natural no admite tales monstruosidades ético-jurídicas. Luego hay que conceder que los inocentes tienen derecho a emplear los medios adecuados para rechazar las agresiones. Y en casos extremos el medio único puede ser IA guerra. Esto mismo demuestra IA licitud de IA guerra ofensiva, no de IA defensiva solamente. Porque de no ser así, sería ciertamente lamentable IA situación del Estado, que, mientras se puebla de enemigos y, no existiendo una autoridad superior y común, que sancione las injusticias de que es víctima, estuviese únicamente autorizado para defenderse, rechazando a los enemigos, sin poder proseguir más adelante sus derechos de guerra, para castigarles por las injusticias, que contra él han cometido. Los derechos de este Estado quedarían siempre lesionados,
sus enemigos se harían cada vez más audaces para cometer contra él nuevas injusticias y nunca podría gozar de paz y seguridad, que, en expresión de San Agustín, debe ser el FLN de IA guerra justa. Es más, sin dicha prerrogativa, ni el orbe podría vivir en un estado feliz, y a condición social de los inocentes sería inicua, si no pudiesen por medio del Estado tomar ya justa venganza y exigir el resarcimiento de los daños que les han sido causados por las injusticias y atropellos de parte de los tiranos, salteadores de caminos y ladrones, m. Quizá con un ejemplo reciente se confirme más esta doctrina. Finlandia arrostra una guerra hace pocos años contra ella potentísima y desproporcionadamente superior Rusia soviética, queda vencida. Pero puede asegurarse que los desastres superaron a los bienes conseguidos en tal guerra. Hay que distinguir, una mentalidad utilitaria, que identifique el bien común con el bien económico o que, sin identificarlo y excluir los bienes de otros órdenes superiores, tenga en cuenta solamente los estragos o beneficios económicos para justipreciar y a proporción que debe guardar y a causa de ella guerra para ser justa, responderá que sí. Pero otra mente, que sepa estimar con el aprecio que se merece el valor de ella herencia moral, que esa noble cuanto pequeña nación ha dejado a sus futuros hijos con su honrada y hasta heroica conducta, el valor del ejemplo que ha dado al riundo materialista y prosaico de nuestros días, responderá que no. Y el lector fácilmente convendrá con nosotros en que el patrimonio moral de un pueblo puede muy bien ser conseguido y vale y a pena de ser conservado a precio de guerra. Luego bien puede ser que aún en nuestros días, el caso será rarísimo, mas, al FLN, y a posibilidad queda, se dé proporción entre los males causados y los bienes conseguidos, sobre todo, teniendo en cuenta que las naciones no mueren y que la historia suele cambiar de signo con frecuencia. Por FLN, no estará de más recordar que otros muchos doctores católicos, tan respetables como los primeros, rechazan esa manera absoluta de declarar ilícito todo recurso a fuerza para proteger el derecho. En conclusión, luego la doctrina tradicional sobre el derecho de guerra justa queda en pie aún en nuestros días. Conviene, empero, añadir, la fuerza decuplicada de los aparatos bélicos se ha de tener en cuenta en todo caso para justipreciar y a proporcionalidad que ha de tener y a causa para ser justa y justificante de ella empresa bélica. 8. La sociedad natural de todos los hombres y de todos los estados. No sería completa nuestra exposición, si no recordáramos otro aspecto de ella doctrina de nuestros teólogos, reconocido expresamente por el Papa, felizmente reinante, a saber, su concepción acerca de ella sociedad natural de todos los hombres y de todos los estados, sociedad que consideraban como actual, como imponiendo obligaciones y concediendo derechos, aunque no exista por ahora más que en estado inorgánico, y que ellos tenían muy presente cuando elaboraban su teoría acerca de ella licitud de ella. Guerra, acerca de ella causa proporcionada para su licitud, acerca de los títulos que, en concreto, pueden ser causa justificante o dar derecho a guerrear, títulos que pueden cambiar, según que aumente la gravedad de los destrozos ocasionados por el huracán de la guerra, acerca del principio de no intervención o, al contrario, sobre el auxilio armado que hay que prestar oportunamente al país atacado contra justicia. El género humano, escribe Suárez en un pasaje tan noble a este propósito, que merece ser copiado íntegro, a pesar de su extensión, aunque dividido en pueblos y reinos diversos, conserva siempre una cierta unidad, no solo específica, sino también casi política y moral, que dimana y resulta del precepto natural del amor y caridad mutua aun para con los extranjeros de cualquier suerte que fueren. Por consiguiente, aun admitiendo que toda ciudad o independiente o república o reino son comunidades perfectas e integradas por los propios miembros, con todo eso, cada una de esas comunidades es a su vez miembro, en cierto modo, de esta colectividad que es el género humano. De hecho nunca, estas comunidades pueden, divididas, bastarse a sí mismas, de forma que no necesiten de algún modo ayudarse mutuamente, asociarse e intercomunicarse, ya sea para mejorar las propias condiciones de vida y acrecentar sus ventajas, ya por alguna necesidad moral o indigencia, como ya experiencia nos está demostrando. Por tal motivo necesitan poseer un derecho que las dirija, y las tenga bien disciplinadas en esta clase de comunicación y asociación. Y aunque esto en buena parte se observe ya espontáneamente por impulso natural, no es de forma que sea suficiente ni directamente en todas las cosas. Para esto se han ido introduciendo ciertos derechos con las costumbres de las naciones. Bien así como en una ciudad o provincia y a costumbre introduce el derecho, así también en la colectividad del género humano las costumbres han ido introduciendo el derecho de las gentes. Este texto no tiene desperdicio y debe ser considerado como clásico en derecho y moral internacional. Eco suyo parecen ser estas palabras pontificias: ahí a luz de esta unidad, de derecho y de hecho, de ella humanidad, no se nos presentan los individuos desligados entre sí, como granos de arena, sino por el contrario, unidos con relaciones orgánicas, armónicas y mutuas, diversas según que varían los tiempos, por impulso natural y destino interno. Y los pueblos, en su desarrollo y en sus diferencias conforme a las condiciones de vida y de cultura, no están destinadas a romper la unidad del género humano, sino a enriquecerlo y embellecerlo con la comunicación de sus peculiares dotes y con el recíproco intercambio de bienes, que puede ser ahí a vez posible y eficaz únicamente cuando el amor mutuo y la caridad sentida vivamente unen a todos los hijos del mismo Padre y a todos los redimidos por la misma sangre divina. Esta unidad del género humano o sociedad natural de todos los hombres y estados tenían muy presente nuestros teólogos, para resolver los problemas diversos que plantea la guerra. Y con razón sobrada para ello. Porque el único motivo razonable y lícito, que justifica la guerra, es, como repetidas veces hemos declarado,
y a defensa del bien común. ¿Pero el de quién? ¿El de sola y a nación propia o el de todos los estados? ¿El de solos los propios conacionales o el de todos los hombres? Para contestar rectamente a esta pregunta, recordemos que y a unidad, y a sociabilidad, y a solidaridad de todo el género humano son de orden natural y que han sido corroboradas por el hecho de haber sido, todos redimidos por ella misma sangre divina, y, haber participado de aquel inefable don de ella sabiduría eterna, que hermana y une a los hombres con vínculo de parentesco sobrenatural, como dice el sumo pontífice. En cambio, y a división del universo en tales o cuales estados civiles, y a distribución y agrupación de los hombres en sociedades más o menos numerosas es un hecho histórico, que varía con el tiempo y a impulsos de mil circunstancias históricas. ¿Pueden estas divisiones de orden positivo, y tan variables, abrogar aquella unidad de orden natural? No, de ninguna manera, tan absurdo sería el creerlo, como ridículo es el afirmar que el hombre, para ser español, alemán o colombiano, antes tiene que dejar de ser hombre. En segundo lugar, y a solución de los problemas concernientes a ella guerra, y generalmente todos los de orden internacional, dependerá en gran parte de ella consideración de esta unidad y solidaridad o, al contrario, del olvido de ella. En efecto, para apreciar, por ejemplo, si una causa es o no proporcionalmente grave para emprender o proseguir una guerra, hay que tener presentes los males que de ella dimanarán para el propio pueblo, para el pueblo enemigo y hasta considerar las repercusiones maléficas que habrá de tener en el resto del género humano. Así lo imponen y a caridad y a justicia, a las que estamos obligados todos para con todos, no solamente los individuos, sino también los estados. En cambio, qué bienes y qué males tendrá en cuenta un secuaz del absolutismo del Estado en caso semejante. Es obvio, nada más que los del propio Estado, negando egoística y estúpidamente que también los demás hombres son hombres como él y sus compatriotas, y los demás estados, estados tan soberanos como el propio. Y no es ese mismo error, utilitario, egoístico hasta IA estupidez y funesto en IA práctica, el que ha inspirado el principio de IA, no intervención, aunque se esté viendo a otro Estado inocente caer víctima del poder de otro imperialista inicuo. En conclusión, para resolver razonablemente los problemas de IA moralidad de IA guerra, en el orden científico, y para allanar el camino a IA paz, en el orden político histórico, es indispensable IA concepción de nuestros teólogos acerca de IA sociedad natural de todo el género humano. 9. Errores modernos. Hoy, en cambio, esta concepción ha sido sustituida, teórica y prácticamente, por su contraria, particularista y egoísta con egoísmo, que se denominó sagrado, porque no es individual, sino colectivo. Dos errores fundamentales han contribuido durante el siglo XIX y a primera mitad del XX a realizar tan funesta sustitución, el patriotismo y nacionalismo exagerado, por una parte, los atributos de IA soberanía absoluta y de autodeterminación, también absoluta, que se han atribuido a los estados modernos, por otra. El primero arraigó singularmente en Francia, Alemania, sobre todo, fue IA cuna del segundo, el clásico chauvinismo de los franceses, y a filosofía estadólatra, y en general y a cultura alemana, ocasionaron el doble error, denunciado y lamentado por el sumo pontífice, a saber, el olvido de IA ley de caridad y solidaridad entre las naciones, y el olvido de que IA autoridad civil depende de Dios. Errores de este calibre en estas delicadas y trascendentales materias nunca se cometen en vano. Es el mismo vicario de Cristo quien proclama, entre los múltiples errores, que brotan de IA fuente envenenada del agnosticismo religioso y moral, hay dos sobre los que queremos llamar de manera particular vuestra atención, son los dos enunciados poco a, porque ellos hacen casi imposible, o al menos precaria e incierta, IA pacífica convivencia de los pueblos. Este gravísimo testimonio del sumo pontífice, en IA solemne circunstancia de su primera encíclica, es superior a todo comentario y nos dispensa de ulteriores explicaciones. Finalmente, recordaremos que tanto aquellos beneméritos fundadores del derecho internacional como los actuales pensadores católicos que lo siguen no se forjaban ni se forjan ilusiones acerca de IA realización de este último progreso del derecho y de IA aseguración de IA paz. Saben muy bien que es tarea dificilísima, pero quizá no tan irrealizable como creen muchos impresionados por los recientes y actuales fracasos, y a quiebra de IA Sociedad de Naciones y a poco eficaz actuación de IA ONU. Porque no hay que olvidar que estamos empezando, son los ensayos primeros, la Sociedad Ginebrina fue, no una realización de IA hermosa sociedad ideada por Vitoria y Suárez, sino a yo sumo un bien intencionado diseño de ella, y en cuanto a IA ONU, quizá no sea muy exagerado decir que solo está siendo un elegante ensayo de IA misma o tal vez un desafortunado remedo, como era de prever ya a priori. Y era de preverse, porque los principios, en que forzosamente se ha de fundamentar esa organización para poder cumplir eficazmente su cometido, han de ser los de justicia y caridad entre todos los pueblos de IA tierra, reconociendo a Dios como el primer fundamento del derecho y primera norma de IA moral. Lo cual no se cumple cuando se prescinde en absoluto de Dios, cuando IA organización se inspira y apoya en IA prepotencia de los grandes sobre los pequeños, y tal vez en IA venganza de los vencedores sobre los vencidos, cuando se dirige prácticamente, no a IA consecución del bien común de todo el género humano, sino a IA mayor utilidad y poderío de algunas grandes potencias, dueñas de IA economía mundial y directoras de IA política de gran parte del mundo civilizado. No, difícilmente puede bendecir Dios los proyectos y consejos de aquellos gobernantes, que públicamente hacen profesión de indiferentismo religioso, cuando no de ateísmo descarado, o, por lo menos,
para nada quieren tener a Dios presente en sus deliberaciones. Es el caso de recordar las severas amonestaciones pontificias en Ia Encíclica Summi Maioris. Muchos discuten, escriben y tratan sobre Ia manera de llegar, finalmente, a Ia tan deseada paz, pero los principios que deberían formar su sólida base, son olvidados por algunos o abiertamente repudiados. La alusión es sobradamente clara. Y en otra parte de Ia misma encíclica, solamente cuando los mandamientos cristianos den forma a Ia vida pública y privada, solamente entonces será lícito esperar que, conciliados los odios de los hombres, vivan en fraterna concordia las diversas clases de Ia sociedad, los pueblos y las gentes. Dijimos antes que Ia teoría tradicional conserva todo su valor, mientras perdure el estado inorgánico de Ia sociedad natural de los pueblos. Ahora podemos añadir, el día en que tal sociedad se organice en forma razonable y eficaz, Ia teoría tradicional obtendrá su realización más plena y perfecta. En ese día los huesos de los doctores de Salamanca se estremecerán de regocijo en sus sepulturas, la ciencia ético-jurídica habrá conseguido su mayor triunfo y recogido su fruto más maduro y sazonado, la Iglesia aplaudirá regocijada y bendecirá tan grandiosa y humanitaria obra, la guerra habrá sido desterrada de Ia sociedad en Ia medida de ello posible, y Ia paz sonreirá a los pueblos, predisponiéndolos para Ia realización del reinado de Cristo en todo el orbe, como aconteció con Ia Pax Romana. En los dominios de aquel gran imperio. 10. Nuevas armas, por ellas cambia profundamente tu guerra. Mas con esto solo no parece resuelta definitivamente Ia cuestión, porque ha sobrevenido en nuestros días un acontecimiento nuevo, trascendental y gravísimo, que hará cambiar Ia índole de Ia guerra no solo cuantitativa, sino también cualitativamente, en Ia tremenda hipótesis de que algún día llegue a desencadenarse una tercera conflagración universal. Y ante esta tremenda realidad que se nos impone insoslayable, preciso es volver a examinar Ia doctrina antigua, o mejor dicho tradicional, para ver si es aplicable al caso presente, tan diferente de los existidos hasta ahora, o bien si ha perdido su valor y resulta realmente anticuada, repetimos, anticuada no por falta de coherencia interna, sino solamente por Ia transformación radical del objeto o materia del derecho internacional a que se aplicaba, debido todo ello a un acontecimiento, o mejor a un cúmulo de nuevos acontecimientos, que han terminado por crear una situación nueva, no imaginada por nuestros antepasados. Esta gravísima situación nueva es Ia siguiente, la terribilidad de las bombas atómicas, que podrían ser lanzadas a las pocas horas de iniciarse aquel espantoso conflicto. En ello concerniente a estas armas nuevas, a su construcción, a su conservación, a su empleo y en parte también a sus efectos o apocalípticas consecuencias, guárdanse celosamente muchos secretos por parte de sus inventores, constructores y poseedores. Pero ateniéndonos a testimonios fehacientes, parece que pueden aceptarse como ciertos los datos que a continuación se recuerdan en forma abreviada. 3 tipos de bombas atómicas se han inventado y fabricado hasta ahí a fecha, las bombas, A, de uranio o plutonio, y A bomba, H, de deuterio, y A, C, de cobalto. Las primeras, A, ya se emplearon en Hiroshima y Nagasaki, su terribilidad es sobradamente conocida, aún por los profanos, a causa de Ia devastación y mortandad que originaron en dichas ciudades y en sus cercanías, mortandad que todavía continúa, a juzgar por los informes que de cuando en cuando publica Ia Prensa Diaria. La bomba, H, tiene por explosivo atómico el isótopo del hidrógeno de peso atómico 2, llamado deuterio, lleva como detonador una bomba, A, que produce los grados de calor, algunos millones, necesarios para Ia explosión de Ia primera. El día 1 de noviembre de 1952 los norteamericanos hicieron explotar por vía de experimento una de estas en un atolón de Ia isla de Bikini de 21 km de largo por 4 de ancho. Los efectos visibles del estallido fueron, un resplandor apocalíptico 4 veces más brillante que el sol, una gigantesca columna de millones y millones de toneladas de agua, y a isla o el islote entero, hecho cenizas, era arrojado al aire, desapareciendo. Así refirieron testigos oculares. En cuanto a Ia expansión de los efectos de tal bomba se hace notar que algunos espectadores militares, colocados a 64 kilómetros de distancia en otra isla y de espaldas a Ia explosión, sufrieron quemaduras en el pescuezo, producidas por el intenso calor. Y eso que, como advierten los observadores, en dicha explosión no se probó una verdadera bomba de hidrógeno, sino solo una bomba, A, en cuyo interior había depositada cierta cantidad de triterio, para estudiar el comportamiento termonuclear de este elemento y determinar en qué proporciones refuerza el poder explosivo de Ia bomba, A. Según declaraciones de autoridades en Ia materia, el senador Thompson, noviembre de 1949, Ia bomba, H. es 1000 veces más potente que Ia bomba, A. Como esta equivale a 20.000 toneladas del terrible explosivo trinitrotolueno, aquella equivaldrá a 20 millones. De esto deduce el mismo senador, teniendo en cuenta el efecto de Ia bomba, A, en Nagasaki, que Ia bomba, H, arrasaría por completo una ciudad de un radio de 15 kilómetros. Refiriéndose a este experimento el presidente Truman, en el mensaje de enero de 1953, o sea, poco antes de dejar Ia presidencia de los Estados Unidos, declaró, recientemente en las pruebas termonucleares de Eniwetok, el atolón recordado poco a, hemos entrado en otra fase de mundial repercusión de Ia energía atómica. A partir de ahora, el hombre avanza sobre una nueva era de potencia destructiva, capaz de producir explosiones de un nuevo orden de magnitud que dejan chicas las nubes de hongo de Hiroshima y Nagasaki.
Estos progresos significan que el hombre es capaz de extinguir de golpe millones de vidas. Así es de temible IA bomba, H. La bomba, C, consiste en una bomba, H, dotada exteriormente de un revestimiento de metal radiactivable, ¿cuál es el cobalto? Todas estas bombas, al estallar, exteriorizan IA energía nuclear o simplemente atómica, en los elementos pesados, como el uranio y el plutonio. Esto se verifica al fisionarse, es decir, partirse, sus núcleos, en los más ligeros, al contrario, al fisionarse, es decir, unirse, sus núcleos atómicos por el proceso llamado fusión. La energía de fisión, caso primero, es unos 2,5 millones de veces mayor que IA energía química, por ejemplo IA que desarrolla el carbón al arder. IA energía de fusión, segundo caso, es 4 veces mayor que aquella, o IO que es igual 10 millones de veces mayor que IA energía química. Pues bien, siguiendo en todos los datos que nos suministran los técnicos en IA materia, y a diferencia que existe entre IA bomba, C, y las demás, tanto las A, como IA, H, es sencillamente enorme. Y esto no solamente porque IA de cobalto sea IO que se denomina una bomba abierta, es decir que su potencia destructora puede aumentarse indefinidamente, casi cuanto se quiera, en contraposición a las de uranio y plutonio, ya anticuadas, que tienen una masa crítica, que no pueden sobrepasar, y a IA de hidrógeno, que, a pesar de su asombrosa potencia, resulta ser de acción limitada. No solo, en segundo lugar, porque el área de destrucción absoluta que tiene IA de cobalto sea muchísimo más extensa que IA que tienen las de hidrógeno y las de uranio y plutonio. No, todas estas diferencias, y quizá otras, no son más que cuantitativas, de menos a más. Si IA bomba, C, no produjera otros efectos, siempre quedaría, después de todo, algún islote perdido en IA inmensidad de los mares o alguna aldea protegida en las quebradas de las cordilleras donde se podrían salvar algunas familias, las cuales, como IA de Noé después del diluvio, harían renacer al género humano de entre las cenizas con que IA Tercera Guerra Mundial habría de cubrir IA de IA Tierra. Mas he aquí que IO grave, IO temible, IO pavoroso es que IA bomba, C, produce otros efectos deletéreos, en fuerza de los cuales llega a ser imposible IA transmisión de IA vida humana y hasta IA misma perduración del hombre sobre IA Tierra. O dicho con una frase impresionante, con IA bomba, C, es posible realizar el suicidio del género humano. O como preveía Einstein cuando anunciaba, los efectos de IA radiactividad pueden viciar de tal manera IA atmósfera que IA exterminación de todo medio de vida en nuestro planeta cae dentro de las posibilidades técnicas. ¿Por qué tan terrible fuerza desoladora? Por el proceso siguiente, al explotar IA bomba, C, los neutrones liberados por IA bomba, H, en el momento de IA explosión, hacen radiactiva IA envoltura de cobalto. Esta radiactivación es IA causa próxima de los terroríficos resultados. En una bomba, H, norteamericana se liberan unos 125, o tal vez algunos más, gramos de neutrones por cada kilogramo de deuterio, materia fucha naval, y cada gramo de neutrones contiene 600.000 trillones de neutrones. Por su parte el cobalto, al ser radiactivado por estos neutrones, adquiere una radiactividad 330 veces mayor que el radio, en igualdad de masa. ¿De dónde se sigue que si una bomba, H, contuviese una tonelada de deuterio, se liberarían 125 kilogramos de neutrones, y suponiendo que cada neutrón choca con un átomo de cobalto, se producirían 7,5 toneladas de cobalto radiactivado, dotado de una radiactividad equivalente a 2.400 toneladas de radio. Como este cobalto tiene una vida media de 5 años, resulta que en 5 años quedaría todavía en IA Tierra una radiactividad equivalente a 1.200 toneladas de radio, en 10 años 600, en 15 300. Este cobalto radiactivado se extendería por toda IA atmósfera y superficie terrestres, bien así como las cenizas de IA Isla Krakatoa se esparcieron a consecuencia de IA grandiosa explosión o explosiones volcánicas en agosto de 1883 y fueron registradas paulatinamente durante 2 años por los sismógrafos de todo el mundo. De parecido modo, pero MIS rápido y más fácil todavía, el cobalto radiactivo una vez que esté pulverizado, o mejor aún atomizado, se esparcirá al empuje de los vientos por IA atmósfera hasta ocuparla totalmente, de modo que se hallará repartido en los alimentos que ingerimos, en el agua que bebemos y en el aire que respiramos, y esto no momentánea o pasajeramente, sino durante varios años. Si esto se verificase en cantidades mínimas y por una sola vez, quizá los efectos nocivos para IA vida de los seres orgánicos no llegarán a IA terribilidad que se recela. Pero lo grave del caso consiste en que, dada IA vida media del cobalto radiactivado, sus efectos son cumulativos. Por eso a los de IA primera bomba, C, se irán sumando los de cuantas exploten en los años sucesivos durante varios lustros. En una invasión de partículas de radiactividad tan intensa y tan universal apenas se concibe cómo el hombre podría librarse de sus mortíferos efectos, como presentía y recelaba Einstein. Aun si negara ese resultado terrorífico de IA extinción total de IA vida sobre IA Tierra en pocos años, nos amenaza otro gravísimo peligro por causa de IA bomba, H. Al explotar IA cual, despréndense numerosos neutrones, que, chocando con los átomos de nitrógeno del aire, dan origen a un gas radiactivo, denominado por los físicos, carbono 14. Tarda en desintegrarse mucho tiempo, próximamente 1000 años. Así, pues, si por guerras o ensayos o experimentos, el género humano hiciere explotar durante ese periodo varios centenares de bombas, H, llegaría a ser tanta IA cantidad de carbón 14,
que por causa de ella comenzarían a producirse ciertos fenómenos denominados por los biólogos, mutaciones radiactivas. Es decir, los cromosomas, del óvulo femenino y de los espermatozoos masculinos, que contienen los genes, que, al combinarse, producen por herencia el genotipo somático de todo ser animal, comenzarán a alterarse de modo parecido a cómo se alteran ya ahora cuando se los somete a excesivas dosis de rayos X. A consecuencia de tal alteración, empezarían a aparecer mutaciones monstruosas en los organismos engendrados. Si el número de explosiones de bombas, H, llegare hasta el millar dentro del plazo anteriormente indicado, 1000 años, las consecuencias serían más graves aún, se llegaría a ella denominada esterilidad radioactiva, en fuerza de ella cual las mujeres ya no podrían tener descendencia alguna, ni siquiera ella deformada por monstruosidades. Lo que se dice de ella especie humana acontecería también a otras muchas especies animales, tal vez a todas, exceptuados los insectos. La vida humana y gran parte de ella animal desaparecería de ella tierra por ella imposibilidad de reproducirse. En este sentido hay que entender ella posibilidad de suicidio para el género humano, mediante una serie de explosiones de bombas hidrógenas, no en el otro en que parece que ello han entendido algunos, a saber, que un bombardeo con semejantes bombas, por muy numerosas que fueren, pudiera causar ya muerte directa e inmediata a todos los habitantes del planeta, como los bombardeos realizados en la última guerra causaban ya muerte de riulares de personas cuando arrasaban ciudades enteras. El exterminio del género humano en esa forma quizá no sea posible todavía. Conviene además tener presente que IA potencia explosiva y destructora de IA bomba de hidrógeno, aunque en teoría sea 1000 veces superior a IA de las atómicas de uranio y plutonio, con todo, nunca en IA práctica desplegará toda su mortífera potencia en esa proporción, por impedírselo un cúmulo de circunstancias concretas. Es decir, una sola bomba atómica exterminó en el Japón a 100.000 personas. ¿Podrá prácticamente una sola hidrógena causar ya muerte a 100 millones de seres humanos? No, en ninguna parte del mundo se hallan reunidos tantos al alcance de una isla de semejantes bombas. Mas el otro efecto, ya, esterilidad radioactiva, ese parece inevitable. Pues bien, el 1 de noviembre de 1952 se ensayó la primera explosión de bombas de hidrógeno con los efectos anteriormente recordados. En la primavera de 1954, concretamente los días 1 y 6 de marzo, y 6 de abril, los norteamericanos experimentaron otras 3 bombas más. Entre sus resultados hay que recordar los siguientes: 23 pescadores japoneses, que se hallaban a 150 kilómetros del lugar de la explosión, fueron afectados por la radiactividad, unos días después tuvieron que ser hospitalizados, se cree que varios de ellos han muerto ya. También resultó radiactivado otro barco pesquero que se hallaba operando a 1300 kilómetros. Otro barco pesquero, que se hallaba dedicado a su faena en las Islas Carolinas, a 3000 kilómetros de distancia, resultó asimismo radiactivado. Por FLN, en el Japón, en las ciudades de México y Chicago, en Chile y hasta en Alemania se registró un aumento notable de la radiactividad por dicha causa. El comunicado oficial dio a entender que se trataba simplemente de bombas, H, y que si sus efectos habían alcanzado distancias tan exorbitantes, era debido a un error en el cálculo de su potencia. Pero los técnicos, por lo menos varios, no creen que a estas alturas del desarrollo de la energía atómica y de los escrupulosos estudios a ella concernientes se conciba tamaño error, por lo tanto, que no es esa la verdadera causa, sino esta otra. Las bombas experimentadas en la primavera de 1954 eran, no bombas, H, sino las tan temidas, C, y así se explica que la radiactividad afectase prácticamente a toda la Tierra. Así, pues, desde el 1 de noviembre de 1952 y sobre todo desde el 1 y 6 de marzo de 1954 el humano linaje ha echado a andar por un camino que va a desembocar en la desaparición de la propia especie. Cada explosión nueva de bombas, C, es un nuevo paso, que no tiene vuelta atrás, hacia esa meta de aniquilamiento por consunción. Desde aquella mañana el género humano tiene abierta una cuenta corriente en el banco de su existencia en este mundo, sin posibilidad de reposición de fondos hasta dentro de 1000 años. Cada bomba, H, y sobre todo cada bomba, C, que explotare, es un nuevo cheque, girado en operación irreversible contra su propia perduración sobre la Tierra. O dicho con otras palabras, esos terribles explosivos son la espada de Damocles que la ciencia y la técnica contemporáneas han suspendido sobre la cabeza del género humano desde el 1 de noviembre de 1952. Será exagerado decir que en esa fatídica mañana se inició una nueva era de la historia universal. Las nuevas bombas se fabrican en los Estados Unidos. Probablemente también en alguna parte de la URSS. Dentro de unos lustros se construirán asimismo en varias otras naciones. Sería ingenuamente infantil figurarse ello contrario. La ciencia no se parará en su carrera hacia el descubrimiento de nuevas energías naturales y la fabricación de nuevas armas cada vez más potentes y espantosas, no se detendrá en su camino, aunque tenga que viajar por raíles de oro, o yo que es yo mismo, aunque esos descubrimientos y esa construcción de armas radiactivas cuesten millones y más millones de pesetas, de dólares, rublos y esterlinas. Más de una docena de ciudades atómicas hay, según dicen, en los Estados Unidos. ¿Qué se hace allí? ¿Qué saldrá de todo ello? Según parece, para construir el número de bombas, con las que se podría destruir el género humano, no es preciso gastar cantidades de dinero mayores de las que ya se han gastado en la fabricación de bombas, A.
El técnico atómico Szilard ha calculado la cantidad de superbombas de cobalto que harían falta para matar toda la vida en la Tierra, y, por consiguiente, para el total aniquilamiento del humano linaje en un periodo de 5 años. Dice, pues, que bastarían 5 toneladas de neutrones emitidos por 400 bombas, de 1 tonelada cada una de ellas, cuyo revestimiento de cobalto fuera globalmente de 100.000 toneladas. Él incluso ha calculado Szilard que el costo de este conjunto de bombas, ascendería a unos 2.000 millones de dólares, es decir, a tanto cuanto costaron las 3 primeras bombas, del año 1945. De todo ello cual puede colegirse ya muy verosímil conclusión, en los próximos lustros se fabricarán bombas cada vez más destructoras y cada vez a menor coste. Como es obvio, ya misma bomba, a pesar de su espantosa y apocalíptica potencia, no será ya última palabra de IA ciencia en este campo de sus investigaciones e inventos. Ante esta espeluznante perspectiva, no hay más remedio que preguntarse, en el caso de que estallara otra guerra mundial, ¿qué harán los estados decididos a vencer a toda costa? ¿Se resignarán a conservar ociosas tales armas en los depósitos, o se atreverán a lanzarlas sobre los adversarios? Conversando acerca de este mismo tema el insigne escritor Pío Baroja durante una interview con el periodista Alberto Clavería, declaró paladinamente, a mí no me chocaría que empleasen IA bomba de hidrógeno o IA de cobalto. Para algo las fabrican. Parecen dispuestos a hacer barbaridades gordas. Es difícil decir, dentro de una moral política, podemos emplear IA pólvora y IA dinamita, pero ya esto no. Es como ponerle a uno un cuchillo en IA mano y decirle que puede pegar a su contendiente un puñetazo en IA nariz, pero no darle una cuchillada. Eso no tiene sentido. O se es bruto en todo o se deja de serlo. Una bomba de esas en manos de una bestia acaba siendo empleada. Por ello demás, me parece que no es preciso ser profeta para prever IA contestación adecuada a esa o a semejantes preguntas. Eso será, pues, IA guerra futura, una lucha entre naciones soberanas, todas o casi todas las del mundo, en IA que se emplearán bombas de hidrógeno y de cobalto con todos los deletéreos resultados anteriormente referidos, y además, con este otro efecto político-social que tendría dicha guerra, a saber, con dichas armas será posible técnicamente conquistar al mundo entero y mantenerlo subyugado después de IA victoria sin esperanza humana de posible liberación, si es que pudiera continuar viviendo. El hombre sobre IA tierra. En efecto, ¿en qué se podría fundar lógicamente esa esperanza, fuera de en una intervención taumatúrgica del mismo Dios? Y un mundo en esas circunstancias caería espontáneamente en IA tiranía más espantosa en virtud de IA estructura técnica del poder del vencedor, cuya potencia no podría ser limitada por ningún otro poder humano sobre el planeta. Esta posibilidad de Neo se había dado hasta nuestros días en todo el curso de los siglos. Hay algo nuevo debajo del sol. 11. El peligro de otra guerra mundial. Pues bien, nadie se imagine que todo esto carezca de sólida base objetiva o que en IA descripción antecedente vaya mezclado algo del lirismo melodramático con el que literatos y periodistas suelen adobar sus parrafadas para imprimir interés a sus escritos, no, todo ello contrario, IA descripción de los peligros de IA guerra futura se quedan por debajo de IA realidad. Valga por toda prueba y confirmación irrefutable el testimonio solemne de S.S. Pío XII. Y decimos solemne no solo por IA autoridad de su autor y IA gravedad de sus asertos, sino además por las solemnes circunstancias en que ello pronunció, el día de Pascua de Resurrección, 18 de abril de 1954, hablando ante el micrófono en IA logia externa de IA Basílica Vaticana en presencia de varios centenares de miles de fieles, que IA escuchaban y veían desde IA Plaza de San Pedro, o mejor dicho, ante el mundo entero, pues sabía que el eco de su voz, con resonancias planetarias, estaba llegando hasta los últimos confines de IA Tierra. ¿Cuánto desearíamos, exclama el sumo pontífice en IA parte más importante de su radio mensaje Pascua se difundiese sobre todos los hombres el gozo de IA Pascua cristiana, de tal manera, que IA Iglesia pudiera cantar en IA plenitud de toda su extensión, in resurrectione tua, Christe, caeli et terra laetentur. Pero, si bien en los cielos es todo paz y alegría, IA realidad en IA tierra es muy diferente. Aquí, en lugar del sereno regocijo, cuyo secreto fue ya revelado por Cristo, aumenta de año en año IA ansiedad, y, como si dijéramos, el espanto de los pueblos ante el temor de un tercer conflicto mundial y de un terrible futuro puesto a merced de nuevas armas destructoras de inaudita violencia. Armas, como tuvimos ocasión de expresar y de temer ya en febrero de 1943, aptas para producir en todo el planeta una peligrosa catástrofe, para llevar el exterminio total de IA vida animal y vegetal y de todas las obras humanas a regiones cada día más extensas, armas capaces hoy, con los isótopos artificiales radiactivos de larga vida media, de infeccionar en forma duradera IA atmósfera, el suelo, los océanos mismos, incluso lejos de las zonas atacadas directamente y contaminadas por las explosiones nucleares. Y así, ante los ojos del mundo aterrorizado, existe ya previsión de destrucciones gigantescas, de extensos territorios hechos inhabitables y no utilizables para el hombre, además de las consecuencias biológicas que pueden producirse, ya sea por cambios inducidos en los gérmenes y microorganismos, ya por el resultado incierto que un prolongado estímulo radiactivo puede tener sobre los organismos mayores, comprendido el hombre, y sobre su descendencia. A este propósito no queremos dejar de aludir al peligro que para las generaciones futuras podría representar ya intervención mutágena obtenible, o acaso ya obtenida,
con nuevos medios para desviar de su natural desarrollo el patrimonio de los factores hereditarios del hombre, incluso porque entre semejantes desviaciones probablemente no faltan, o no faltarían, aquellas mutaciones patógenas que son y a causa de enfermedades transmisibles y de las monstruosidades. En este radiomensaje, verdadero toque de alarma dirigido al mundo entero, resaltan, sobre todo, dos ideas claves. Primera, IA guerra en por venir será espantosamente grave, pavorosamente funesta. Segunda, el temor de los pueblos respecto de ella, aumenta de año en año. El testimonio del vicario de Jesucristo vale, él solo, por un cúmulo de pruebas. Además nadie, que sepamos, dio ha puesto en tela de juicio, ni siquiera entre sus adversarios. Nos hallamos, pues, con IA Tercera Guerra Mundial ahí a vista. En igual sentido el jefe del Estado español, hablando por los micrófonos de Radio Nacional de España el 31 de diciembre de 1953, había dicho que, el comunismo amenaza de cerca las esencias de nuestra civilización. Amenazar de cerca, equivaldría por ventura a una guerra cercana. De temeres. Más explícitamente todavía ha vuelto a responder a tal pregunta en las declaraciones hechas con destino a IA Televisión para los Estados Unidos de América del Norte el día 15 de marzo de 1955. La senadora norteamericana AMRS Margaret Chase Smith preguntó al generalísimo Franco, ¿cuáles son las probabilidades de una guerra en los próximos 5, 10 o 20 afios? A ello que contestó el caudillo, mientras no se devuelva su libertad e independencia a las naciones un día soberanas y hoy arrojadas por los soviets, y la paz será siempre precaria. La situación no puede ser más inestable. De cualquier incidente puede surgir IA guerra. Estas dos últimas proposiciones no necesitan comentarios. La prensa española las publicó al día siguiente, gran parte de IA Mundial las divulgó también. En verdad son tales como para inquietar aún a los más confiados y tranquilos optimistas. 12. Problema nuevo, su solución. En vista de ello cuál, surge IA pregunta alarmante, ¿podrá ser lícita esa guerra futura? Y en caso afirmativo, bastará para justificar la IA doctrina tradicional hasta ahora conocida y abrazada. Teniendo presentes las condiciones que han de cumplirse para que sea justa y lícita una guerra, IA contestación puede compendiarse y si hay, primero, no será lícita IA guerra ofensiva, porque no compensa. Dada IA gravedad de los perjuicios, males gigantescos, desmesurados e inauditos, que del empleo de tales armas habrán de seguirse para todo el género humano, no puede darse IA proporción requerida entre ellos y los derechos conculcados que se quiere y trata de reivindicar, o los bienes arrebatados cuya restitución se exige mediante IA guerra ofensiva. Esta pierde su única razón justificante, y ha de ser medio para conseguir un fin proporcionado, cual es un bien perdido por injusticias ajenas. Mientras que, al contrario, así haría perder bienes inmensamente mayores o causaría mayores males con solo cooperar a IA desaparición del hombre sobre IA tierra. Además, sin guerra se da, por lo menos generalmente, IA posibilidad de reivindicar los derechos conculcados y recuperar los bienes perdidos que se hallen en poder del enemigo o agresor, con recurrir al arbitraje de personas ecuánimes y de imparcialidad reconocida, o mejor a algún órgano internacional supremo, que dicte sentencia autorizada y decisiva en IA solución del conflicto. A este propósito merecen recordarse las notables palabras de su Santidad Pío XII en el mensaje de Navidad de 1944, 24 de diciembre, por lo demás, enseña, un deber obliga a todos, un deber que no sufre demora alguna, ni delación, ni zozobra, ni tergiversación, el de hacer todo cuanto sea posible para proscribir y desterrar de una vez para siempre IA guerra de agresión como solución legítima de las controversias internacionales y como instrumento de nacionales aspiraciones. La cual condena ha de entenderse de IA guerra agresiva en realidad, no de IA que yo es en las apariencias solamente, como sería, VGR, IA emprendida contra una nación enemiga, que ya tiene perfectamente preparada una agresión injusta y está predispuesta y próxima a desencadenarla, rechazando el arbitraje y todo medio pacífico de resolver IA controversia. En ese caso IA guerra comenzada por IA primera, más bien que agresión, es acto de legítima defensa. La cual puede ser justa, si en ella se cumplen todas las condiciones anteriormente señaladas. Rechazada, pues, IA guerra ofensiva como medio lícito, ¿qué diremos de IA defensiva? Se entiende de aquella en IA que se empleen armas atómicas, aun las bombas de hidrógeno y de cobalto. Si se prescindiere de tales armas, ya está discutido y resuelto el problema en las páginas que anteceden. Así, pues, en una guerra defensiva justa, en IA que el agresor emplee armas atómicas, bombas, H, I, C, es lícito al agredido inocente emplear bombas iguales de hidrógeno y de cobalto, o IA está vedado por IA moral semejante empleo. El tema es delicado hasta yo sumo, cualquier solución que se IA de tropieza con dificultades enormes. Helas aquí, si aceptamos IA solución afirmativa, tenemos que aceptar también las consecuencias lógicas de ella, las cuales parecen inaceptables. En efecto, si afirmamos que es permitido defenderse contra el enemigo invasor con el lanzamiento sobre él de bombas de cobalto, afirmaremos también que está permitido acabar con IA vida de millones y millones de personas inocentes, y a IA larga, después de un cierto número de lustros de comenzada IA guerra, extinguir toda vida humana sobre IA tierra. ¿Puede ser lícito esto? Parece que no, el suicidio nunca es honesto, ni en el individuo, ni en IA nación, ni en el género humano. Y como IA explosión de cierto número de bombas de cobalto equivale al suicidio del humano linaje,
habrá que rechazar IA solución afirmativa como intrínsecamente deshonesta. Diremos, pues, nunca se pueden hacer explotar bombas, c. contra el enemigo, el empleo de dicha arma es ilícito y reprobable en todo caso. Mas he aquí que surge inmediatamente otra dificultad no menos seria contra IA última solución, a saber, si todas las naciones del mundo aceptaran esa doctrina, IA solución negativa sería de todo punto aceptable, se destruirían las bombas, c. si existen, se desistiría en absoluto de fabricar otras nuevas en adelante, el peligro quedaría radicalmente conjurado, y con eso el problema que investigamos resultaría automáticamente resuelto, o quizá mejor, totalmente suprimido. Pero IA realidad no es esa, y aunque constituya para nosotros una dificultad demasiado enojosa, no podemos menos de tenerla presente cuando tratamos de resolver conformemente a IA verdad objetiva este gravísimo problema. Y IA realidad, desagradable, pero patente, es que no todas las naciones rechazan por deshonesto el empleo de IA bomba, c. que IA fabrican, IA ensayan y IA conservan, que los responsables del destino de los pueblos aluden a ella y a su potencia colosal en los discursos, para uso de naciones extranjeras, y o que puede encerrar para IA parte aludida una obscura amenaza o o menos una advertencia demasiado seria. Luego puede darse el caso que una nación se vea amenazada en su integridad territorial o en su independencia por otra nación ambiciosa, justa, preparada inclusive con bombas, c. a extender por toda IA tierra el imperio único de su sistema político-social, y este puede consistir en el comunismo, en IA y religión, en una dictadura sin cortapisas de parte del orden moral o jurídico o religioso, etc. De forma que a IA nación inocente, al verse amenazada por el agresor injusto con bombas, c. no hay que de más opción que estos dos extremos, o defenderse con armas iguales o cruzarse de brazos y soportar IA dominación ajena con las consecuencias fácilmente imaginables, destrucción del orden social y político existente, supresión de IA propiedad, desnaturalización de IA familia, ruina de IA religión y exterminio de toda persona no acepta a los nuevos opresores, sin esperanza alguna de liberarse. En IO futuro de semejante opresión. Y como en el presente estadio de civilización a que ha llegado el humano linaje, ya no se combaten las guerras de nación a nación, aisladamente, sino que las conflagraciones universales se dan entre un bloque de naciones contra otro bloque de naciones opuestas, seguiríase una agravación del mal imaginado en IA hipótesis, es decir, IA nación agresora, que posee, por hipótesis, bombas, c. y aspira al dominio universal, terminaría por conseguir dicho dominio sobre todos los países de IA tierra. Uno tras otro, en poco tiempo, y esto tanto más fácilmente cuanto que los demás pueblos no pueden defenderse contra ella con armas iguales, es decir, con bombas de cobalto, aunque las posean, por ser intrínsecamente ilícito tal empleo. En breves palabras, en vista de IA hipótesis formulada y las soluciones opuestas, tenemos, por un lado IA destrucción del género humano, si aceptamos como lícito y plausible el empleo de bombas cobálticas. Por otro, el triunfo del comunismo ateo y dictatorial en todo el mundo sin esperanza razonable de liberación, si rechazamos como ilícito tal empleo. ¿Qué solución debe aceptarse? ¿Dónde se halla IA verdad? No cabrá alguna decisión intermedia entre estos tan espeluznantes extremos. Ante todo, hay que establecer una distinción neta dentro de las mismas armas atómicas, a saber, las de acción limitada y las de acción ilimitada. Pertenecen a IA primera categoría las que tienen un radio de acción circunscrito y conocido, por los constructores y manipuladores de ellas, más allá del cual no producen efecto alguno, por lo menos en IO referente a destruir IA vida humana. Tales serían las bombas, a, de uranio o de plutonio. Son, en cambio, bombas de acción ilimitada aquellas cuyos efectos se extienden a termos no definidos, pudiendo afectar prácticamente a toda IA tierra, pertenecen a esta clase las de cobalto y otras similares, que es posible fabricar con parecido sistema al empleado para IA construcción de aquella. Las de hidrógeno pertenecen más bien a IA primera clase, aunque alguno de sus efectos, al parecer, podría llegar a zonas amplísimas de IA atmósfera y superficie terrestre. Pues bien, en cuanto al uso de las primeras, las de acción limitada, durante el curso de una guerra defensiva, parece que sí puede ser lícito, siempre que se cumplan las condiciones de IA guerra lícita expuestas anteriormente y varias veces recordadas en el curso de este estudio. Los casos posibles son los siguientes: primero, solo un contendiente posee dichas bombas, y IA justicia de IA guerra está de su parte. Entonces puede lanzarlas contra los objetivos militares, cuando son de importancia decisiva para conseguir el cese de AIs hostilidades y IA reparación de las injusticias. En tal caso se verifican las condiciones de IA defensa justa, fin inmediato bueno y causa proporcionalmente grave para permitir el perjuicio que va a causarse. En cambio quizá no sea lícito arrojar dichas bombas contra ciudades destituidas de importancia militar, habitadas principalmente por no combatientes, aun en IA certeza de que tal exterminio sembraría el pánico sobre el Estado enemigo y lo constreñiría a pedir IA paz. Sería ilícito provocar tal explosión, porque su efecto bueno se conseguiría mediante uno malo, y a muerte de tantos inocentes 4i. Este caso es posible en IA actualidad, pues solamente algunos países construyen y poseen dichas bombas, pero cada vez será menos ante IA perspectiva de que pronto o tarde todas las naciones llegarán a poseerlas, sobre todo cuando el coste de su fabricación resulte mucho más económico que ahora. Por lo cual aparece mucho más posible y verosímil el caso de que las dos partes beligerantes posean tales armas. Y aún entonces cambia IA situación moral según IA conducta observada por el agresor injusto, a saber,
si aún no ha lanzado ninguna bomba atómica o al contrario. En la primera hipótesis parece que el beligerante agredido no puede recurrir a ese medio. La razón es que inmediatamente seguirían ser represalias de igual potencia destructora por parte del otro beligerante, con consiguiente multiplicación de ruinas y exterminios, tales que faltaría proporción entre el bien que se intenta conseguir o el mal que se trata de evitar y los perjuicios que se originarían. Más aún en dicho caso parece que puede el beligerante justo lanzarlas en dos ocasiones: primera, contra los fortines o depósitos donde el agresor conserva tales bombas acumuladas con el evidente designio de arrojarlas contra ella parte agredida, y segunda, cuando dicho agresor está dispuesto a lanzarlas en ocasión más oportuna y esto conoce el agredido inocente por tratarse de un adversario que guerrea prescindiendo de ley ética y guiándose exclusivamente por un utilitarismo político. Militar. En segunda hipótesis, a saber cuando el agresor ha lanzado ya las armas atómicas contra el Estado agredido, este puede rechazar con armas iguales y a agresión injusta, si, como se presupone, no queda otro recurso para defender a sus súbditos contra injusta agresión que les amenaza y preservarlos de tiranía que habría de seguirse a propia derrota. Esta solución coincide, como puede observarse, con aportada hasta ahora comúnmente al problema de guerra justa, guardadas las debidas proporciones. Queremos decir que, así como las armas atómicas, aun las de acción limitada, superan a las armas no atómicas precedentes en cientos de veces en que atañe al poder destructor, así también causa por cual se hace guerra, es decir, se emplean tales bombas, deberá ser 100 veces más grave que los motivos que justificaban las guerras anteriores, entiéndanse aquellas en que tales bombas atómicas no se emplearon o no se emplearen en por venir. Pero difícil y grave del problema está en el empleo de las bombas, u otros artilugios análogos como quiera que se denominaren, de acción ilimitada, las temidas bombas, c. Este problema es nuevo, nunca en la historia del género humano sobre tierra se había poseído semejante arma ni parecida, por razón de los efectos que a larga puede causar. ¿Habrá algún título que justifique su empleo? No hay que escamotear el problema, disimulando las dificultades. Que, como se recordará, son estas dos consecuencias, en caso afirmativo, a licitud de extinguir a vida humana en este mundo. En caso negativo, a obligación de someterse todo el mundo a dominación despótica de un Estado ambicioso, ateo y amoral. No basta responder, para eludir este pavoroso dilema, que nación inicuamente agredida puede resistir empleando otras armas, pero no bomba, c, aun en el caso de que el agresor amenace con dicha bomba y emplee de hecho. Tal solución no parece coherente y es casi hasta ridícula, como sería ridículo el gesto de un paladín de César, que sin más armas que lanza en el ristre arremetiera contra un soldado de nuestros días bien equipado con una ametralladora último modelo. Pues análoga será diferencia existente entre las armas hasta ahora empleadas y las bombas de cobalto. De modo que prohibir a una nación contemporánea el empleo de tales bombas, cuando también otra nación atea las posee y está dispuesta a emplearlas, equivale prácticamente a afirmar el deber del mundo actual a cruzarse de brazos ante una amenaza soviética, posible y quizá verosímil, y acatar las consecuencias que de semejante pasividad obligatoria seguiríanse para todos los pueblos del orbe. No es fácil responder a pregunta formulada en esta forma. Pero hay un testimonio reciente del sumo pontífice Pío XII, que facilita respuesta, a requerimiento de una asociación científica, enseñó, la guerra total, moderna, y a guerra a veces en particular, está moralmente permitida en principio. No puede quedar duda alguna, en particular a causa de los horrores y de los inmensos sufrimientos provocados por la guerra moderna, de que desencadenarla sin justo motivo, es decir, sin que ella sea impuesta por una injusticia evidente y extremadamente grave, inevitable de otra manera, constituye un delito digno de las sanciones nacionales e internacionales más severas. No se puede plantear cuestión de licitud de guerra atómica, química y bacteriológica, sino en el caso de que se juzgue indispensable para defenderse en las condiciones indicadas. Y aun entonces es necesario por todos los medios evitarla mediante acuerdos internacionales o al menos fijar a su utilización límites suficientemente claros y estrechos para que sus efectos queden reducidos a las exigencias estrictas de defensa. Cuando puesta en marcha de este medio entrafia una extensión tal del mal que escapa seguramente al control del hombre, su utilización debe rechazarse como inmoral. En este caso no se trataría ya de defensa contra injusticia y de salvaguarda necesaria de posesiones legítimas, sino de pura y simple aniquilación de toda vida humana dentro de su radio de acción, y esto no está permitido por título alguno. Ahí a luz de estas enseñanzas vemos que no solamente guerra con bombas, c, sino con cualesquiera otras armas o medios, sean químicos, sean bacteriológicos, sean atómicos, debe rechazarse como inmoral, cuando extensión del mal, producido o originado de tal empleo, escapa seguramente, el original francés dice, entièrement, al control del hombre. Y razón aducida por el sumo pontífice es que, no está permitido por título alguno aniquilación de toda vida humana dentro del radio de acción, de tales armas, efecto que necesariamente se sigue de su explosión, dada su potencia destructora. Según esto, queda condenado como siempre ilícito, el uso de armas que aniquilen toda vida dentro de su campo de acción, cuáles pueden ser las bombas, H, y sobre todo las, C. Y aun tal vez se extienda dicha ilicitud a las bombas, A, en algún caso. Porque para que sea deshonesto el uso de las armas termonucleares, no se requiere que posean fuerza ilimitada en cuanto a extensión,
Basta que en cuanto a IA intensidad no tengan límite, es decir, que dentro de su radio de alcance, aniquilen toda vida humana. La razón de semejante ilicitud podría exponerse del siguiente modo, que es lo que hace justo ilícito el empleo de armas mortíferas contra el enemigo, la necesidad de defender IA nación propia contra un gravísimo peligro de parte de un agresor injusto. Es esta IA única razón justificante de IA guerra y de los daños y perjuicios en ella causados, sí, IA única. Luego podrá ser lícita una guerra, en IA que no se consiga IA defensa propia, sino todo lo contrario, y de IA cual se sepa anticipadamente que ha de tener este resultado, parece que no. Tai sería IA guerra combatida con bombas, c, pues sus resultados, más próximos o más tardíos habrían de ser IA muerte del adversario, IA destrucción propia y hasta el exterminio de los neutrales, en caso de haberlos, pues todo el mundo vendría a perecer por causa de IA radiactividad desarrollada en IA explosión de semejantes bombas, las de acción ilimitada. Análoga solución hay que aceptar cuando se trate de armas, sean bombas, sean artefactos de otra clase, cuyos efectos mortíferos, escapen enteramente, al control del hombre que los emplea, aunque dichos perjuicios o menoscabos no sean ilimitados en cuanto a IA extensión que abarquen. En esa hipótesis irán más allá de IA, defensa, contra IA injuria que se IA infiere al agredido, serán mucho más que IA, salvaguarda, necesaria de posesiones legítimas, serán IA, aniquilación, como el Papa dice, de toda IA humana dentro de su radio de acción. Y es obvio que el derecho a IA defensa no se extiende más allá de esa misma defensa, como tales armas llevan IA muerte y el exterminio más allá de ese límite, caen fuera de IA razón justificante de su empleo, este resulta siempre ilícito, hasta que no sea controlable por quien lance tales bombas y circunscriba sus efectos dentro de los límites marcados por las necesidades de IA defensa. El empleo de armas ilimitadas queda prohibido a todas las naciones. Mas de todo esto parece seguirse otro inconveniente, a saber, en el caso de que un agresor injusto posea cierto número de bombas, c, y las emplee, al agredido no es lícita guerra alguna. La razón es esta: cuando combaten entre sí dos estados o grupos de estados y uno de ellos emplea armas muy superiores a las del otro, en el caso, uno las bombas de cobalto mientras que el otro se abstiene de tal empleo, no pueda caber duda sobre el éxito final de IA contienda, triunfará el primero. ¿Qué podrá hacer lícitamente el segundo? Contentarse con emplear para su defensa armas no atómicas, o a yo sumo, las atómicas de acción limitada. Mas el resultado de tal empleo será ineficaz para conseguir IA victoria final, por muchos que sean los daños y males que causen al adversario, por ser este tanto más potente que el agredido cuanto las bombas, c, superan en potencia destructora a las restantes. Peor aún, tales daños, causados al ofensor por el ofendido, resultarán perjudiciales a este por causa de las represalias de aquel, o, a yo menos, por IA mayor severidad que empleará después de conseguida IA victoria. De modo que IA única guerra que puede hacer lícitamente el agredido resulta ineficaz para el NN que se pretende, IA defensa, que es IA única causa justificante de IA guerra, por ello mismo esta es inútil, peor aún, perjudicial. Esta inutilidad y nocividad se conocen anticipadamente. Luego no podrán emplearse tales armas, y IA razón es IA ya dicha, porque IA sola razón que justificaría su empleo queda descartada de antemano como irrealizable. Parece, pues, que IA parte agredida tampoco puede hacer lícitamente IA guerra no atómica, siempre dentro de IA hipótesis en IA cual se ha encuadrado el problema. No será, por ventura, contradictoria o por yo menos imposible tal hipótesis, no yo es, sino al contrario, posible, accedera y verosímil más de yo que a primera vista se pudiera sospechar. Porque posible y verosímil es que varias naciones de ideologías y sistemas políticos sociales opuestos posean ya o lleguen a poseer en un próximo futuro bombas, c, posible y verosímil, casi cierto, es que alguna o algunas de esas naciones opinen que pueden emplear IA bomba, c, para triunfar en un, hipotético, conflicto internacional, y, finalmente, muy posible y muy verosímil es asimismo que llegue a estallar otra guerra mundial en un porvenir lejano o tal vez no tan lejano como desearíamos. Los amantes de IA paz. Luego no es absurda, sino fundada, semejante hipótesis, aunque nos arrastre lógicamente hasta consecuencias tan espantosamente graves como las que se han indicado. Grandioso y trágico destino el de IA ciencia humana, con su maravillosa técnica, que al final del camino recorrido en su laborioso progreso venga a desembocar en el borde un abismo, la posibilidad del aniquilamiento del género humano, ante un apocalíptico dilema, o caer bajo IA tiranía universal y absoluta e irremediable o morir todos matando, el totalicidio. Mas esa solución formidablemente trágica no es IA única posible, hay varias otras más humanas y más razonables. Son las sugeridas por el sumo pontífice en repetidas ocasiones, acuerdos internacionales para proscribir de derecho y alejar de hecho IA guerra total, sea atómica, sea química, sea bacteriológica. No será tal vez en los designios providenciales de Dios esta potencia destructora que poseen las nuevas armas, tan pavorosamente terrible, un aviso en caza a los gobernantes de todas las naciones y un llamamiento apremiante a todos los pueblos para que vayan a IA paz, a IA concordia mutua, llevados siquiera por el mutuo miedo. Y no podría acontecer que, una vez asegurada IA paz mutua, renaciera IA mutua confianza y tras esta llegase el amor universal de todos para con todos a ocupar el puesto y IA función que IA corresponde en IA sociedad universal, humana de todos los hombres y de todos los estados. Sí, también esta hipótesis es verosímil, racional, plausible y realizable.
Y en ese caso bendita sea IA ciencia físico-química y atómica con sus progresos, aún los más potentes, si concurren a IA realización de este ideal, basado en el gran precepto del cristianismo, la fraternidad ecuménica de todos los hombres, y en IA recta concepción filosófica del derecho internacional natural con sus deberes de caridad y de justicia de todos para con todos. Por ello demás, IA última palabra de IA historia IA pronunciará Dios, en sus manos está IA suerte de todos, personas individuales, naciones y mundo entero. Solo Él puede causar el fin de este. El día de IA transfiguración de N. Señor de 1954 fue consagrado el templo de IA Paz en el mismo lugar donde explotó IA primera bomba atómica, en Hiroshima. Los asistentes a tan solemne ceremonia, los miembros de IA familia imperial japonesa, los diplomáticos de muchísimas naciones, una representación de IA ONU, etc., pudieron leer esta inscripción programática, redactada en latín y en japonés y esculpida sobre IA pared de IA torre de IA misma iglesia. Esta iglesia ha sido erigida en memoria de todas las almas desaparecidas de IA presente vida, víctimas de IA primera bomba atómica arrojada sobre IA ciudad de Hiroshima, y como símbolo de paz. Entre todos los pueblos, exhortación a emprender IA única verdadera vía que conduce a IA paz con Dios y con los hombres. Ese camino no es IA mentira, sino IA verdad, no IA venganza, sino IA justicia, no el odio, sino el amor. Por eso todos cuantos entraren en este templo quedan invitados a rogar por el eterno descanso de los muertos y por IA paz entre los vivos de este mundo.